Haremos foco en esta presentación en la lengua escrita lectura. Desarrollar la competencia hermenéutico-analítica involucra trabajar con estrategias cognitivas propias que un docente debe no solo conocer, sino también mediar. Ponemos en valor el proyecto acelerador manual Leer para Hablar de Catherine Stresser y de Daniela Vergara. Ser competente e interactuar con el contenido de un texto escrito es una tarea que se debe enseñar. El niño debe incorporar aspectos lingüísticos que cada género discursivo propone para llegar a penetrar sus diferentes niveles. Estos niveles son uno explícito, que habla de la reorganización de los aspectos literales, uno apreciativo, que es cuando yo opino de un modo personal con respecto a la secuencia, y el más importante, que es el nivel inferencial, donde lo ayudamos a llenar esos huecos o deducir la información que está implícita. Digamos que las competencias a desarrollar es penetrar en el mensaje del texto, a la vez que se debe incrementar el vocabulario activo y perfeccionar el propio proceso con la lectura asidua y mediada de diferentes tipos textuales. Todo lector asume el control de su propia lectura en función de los objetivos propuestos. Las predicciones, las verificaciones y las mismas que se van asegurando van dando lugar a la construcción de una representación textual. Así, traemos, según Van Dyck, estos tres niveles de representación que un docente debe trabajar con los distintos géneros discursivos. La superestructura, que es la organización formal espacial de los textos, la macroestructura, que hace alusión a ese significado global del texto, tema o tópico, y la microestructura, que es la organización de los significados y la progresión temática. Literarios y no literarios. Es fundamental el trabajo de los distintos géneros discursivos, ya que en la medida en que se interactúa en forma sistemática con ellos, el niño va incorporando estos rasgos comunes y se van haciendo cada vez más expertos para leer, comprender y escribir esa clase textual. Destacar la belleza de los libros literarios y la importancia de los libros no literarios. ¿Por qué? Porque la pertenencia de un texto a un determinado discurso va a condicionar el sentido de sus palabras, los supuestos e implícitos desde los que se trabaja. También el conocimiento de mundo o enciclopedia que se requiere activar. La primera estrategia cognitiva que debemos trabajar con los niños es la prelectura. En este momento se determinan los objetivos de la lectura, si va a ser para informarnos, para disfrutar, para comprender, para aprender, para conocer el mundo o para seguir instrucciones. Es el momento en que se debe garantizar la activación de conocimientos previos, la anticipación del tópico, la superestructura, silueta del tipo textual y el trabajo tan importante del paratexto con el objeto cultural, es decir, con el libro. En la poslectura, un momento muy importante es el trabajo con el autor. El docente debe hablar de ese sujeto enunciador que en un tiempo y en un espacio nos comparte una forma especial de ver el mundo a través de su texto. Por eso Barthes dice categóricamente, no hay obra cultural inocente.
todas están cargadas de ideología. Además, Ana María Machado agrega, no solo el texto, sino también los lectores. Es decir, nosotros también tenemos un grupo de ideologías y creencias y con ellas a cuestas nos acercamos a los textos. Y es muy importante saberlo. A modo de ejemplo, abordamos el trabajo con una autora sin fechas, sin títulos, ni premios, ni trabajos, ni obras importantes. Silvia Súger vive en Palermo, tiene un perro que se llama Borges y creció entre poesías de Lope de Vega, Rubén Darío y Bécquer que su hermano leía porque iba a ser escritor. Lo curioso es que el hermano se convirtió en abogado y ella en escritora. En su visita a las escuelas, uno de los niños le preguntó si tiene miedo a algo, y ella le respondió que sí, tiene un solo miedo, y es quedarse sin historias. Pero ya sabe cómo solucionarlo, porque nunca termina un cuento hasta no tener en la mente el comienzo de una nueva historia. Estos acontecimientos se pueden encontrar en las entrevistas de los autores en YouTube. La estrategia cognitiva de la lectura es el segundo momento de la comprensión. El docente debe realizar una lectura modélica, con cambios de tono y respetando los signos de puntuación. Es el momento más importante porque se debe realizar una lectura dialógica, según los aportes de Strasser y Vergara, o una comprensión activa, como aconseja la doctora Berta Braslaski. La lectura es un proceso de constante elaboración de hipótesis y verificación de predicciones que conduce a la construcción de una interpretación o representación mental. Eso es la comprensión. Se recomienda leer con los niños más de una vez el texto y que se trabaje con una importante cantidad y variedad de preguntas, no solo las explícitas, sino las implícitas, convergentes, divergentes, interesantes y también proyectivas. Es el momento también donde el docente trabaja un vocabulario definido que lo ha elegido con anterioridad, no solo para desambiguar su significado según el contexto o contexto, sino para que los niños incorpore estas nuevas palabras al vocabulario activo, es decir, de uso cotidiano. Comprender es un proceso complejo que el docente debe conocer en profundidad para poder adelantarse a posibles dificultades que pueden presentar los niños y conducir a su grupo a una comprensión plena del texto. Pero, ¿qué significa que la comprensión es una representación mental? En la siguiente secuencia del material de Strasser y Vergara se muestra gráficamente las diferentes representaciones mentales que suelen darse con frecuencia en los distintos niños. En la primera imagen hay un adulto que lee: Laura se cayó en el piso. En el piso había agua. A esta lectura vemos dos representaciones distintas. En el de la niña que ha unido estas dos ideas y el niño que ha tomado estos dos sucesos como aislados. A la pregunta del adulto, ¿qué había en el suelo? No hay problema porque los dos niños tienen en la representación mental la información para responder correctamente. El problema se presenta cuando el adulto realiza una pregunta implícita. ¿Por qué Laura tenía frío? La niña es la única que puede reponer esta pregunta implícita porque se mojó, ya que había unido estos dos sucesos.
el niño no disponía de esa información porque no había logrado inferir que estos dos sucesos estaban unidos. La poslectura es el momento de ofrecer actividades dirigidas a recapitular el contenido o sintetizar a través de material o apoyo gráfico la secuencia lineal de tiempo de un cuento. En el caso de un lector experto es cuando logra realizar un mapa conceptual de un tema o una síntesis o un resumen de una materia. El docente debe preparar actividades para que los niños organizados en grupo puedan interactuar y deliberar sobre qué sucedió primero para volver a las relaciones lógicos causales y que los niños armen en forma autónoma y en forma consensuada el relato del cuento. No es un momento para preguntar, es un momento para dar la palabra al grupo, que puedan intercambiar opiniones y justificar sus apreciaciones y decisiones. Por último, se ofrece una bibliografía para profundizar los distintos temas desarrollados en esta presentación.